No, muchas gracias al museo por la invitación. Es muy halagador estar en el aniversario de las 2 décadas de este museo. Qué paradojas de fechas, ¿no? En el año más duro del final de un ciclo, que fue el 94, el museo surge, y 2 décadas después también cumple un aniversario en una coyuntura también muy importante, quizá una coyuntura crítica de donde van a surgir cosas interesantes e importantes que evidentemente pues vamos a poder charlar aquí, y que tiene que ver no solamente con el tema que todos sabemos de los 43 estudiantes desaparecidos, sino tiene que ver también con el tema que vamos a abordar en la conferencia, que tiene que ver con el derecho a la información y con toda esta, yo le llamaría una, bueno, no le llamaría, le llamo una rebelión ciudadana, una rebelión cívica contra el ocultamiento, la mentira y la corrupción, que tiene que ver con derecho a la información. No nos explicaríamos nada de lo que está sucediendo en el país y en buena parte del mundo con las comunidades mexicanas y no mexicanas si no se estuviera generando una centralidad y un nuevo movimiento ciudadano global en relación con este tema que durante 2 décadas, bueno, voy un poquito más atrás, durante 3 décadas ha sido excluido por la clase política mexicana porque no le entienden, porque le tienen miedo y porque es muy incómodo para una cultura política que está acostumbrada al ocultamiento, enfrentarse al reclamo ciudadano permanente del derecho a la información. Si nos remitimos a 3 décadas, el 80, incluso febrero del 80, para los que somos jóvenes remisos, es bonito cuando uno puede decir que ya tiene bastante edad para ser joven de nuevo. En febrero de 1980, la UNESCO dio a conocer un informe titulado Un mundo, voces múltiples, elaborado por Sean McBride y otros colaboradores. Ese informe, que fue conocido como el informe McBride de la UNESCO, ya casi nadie habla de él, dejó una profunda huella entonces porque planteó escenarios y pronósticos que se han cumplido con el tiempo. McBride y sus colaboradores afirmaron que una tendencia hacia la concentración empresarial de las corporaciones dedicadas al negocio de la información y la comunicación representaría una amenaza para la democracia y un riesgo para el derecho a la información. Ellos en ese informe vincularon este fenómeno con el desarrollo de la tecnología. Para entonces, apenas se habían dado los primeros grandes avances de la comunicación satelital. No existía la plataforma de internet de uso masivo y menos las redes sociales o la web 2.0 que en la primera década del 2000 irrumpen en el escenario de todo el mundo. El informe se centró mucho en el papel de la concentración en los medios electrónicos, especialmente la televisión y la radio, así como en los medios impresos. Pero una de sus advertencias fue muy clara y creo que es necesario retomarla en este momento. La innovación tecnológica es un arma de 2 filos, sentenciaron los especialistas de la UNESCO. Gracias a la comunicación por satélites, ha aumentado considerablemente el número de los canales de televisión. Esto podría conducir a una diversificación de los auditorios o, mediante la intensificación de la competencia, podría llevar a una estandarización del contenido u homogeneización del contenido
y en el nivel internacional podría acentuar la dependencia cultural al incremento del uso de programas importados. Esto lo escribieron en el 80. En el 2014 nosotros podemos decir que tenemos muchos canales y que los que puedan tener acceso a televisión restringida pues pueden tener muchos canales y muchas cosas, pero se ve lo mismo. Es la misma manera de ver el mundo del infoentretenimiento al estilo norteamericano. No se equivocaron en ese escenario. La concentración tiende a una creciente homogenización de los contenidos, tanto en las plataformas de televisión de cable como de televisión abierta o en los productos más populares de Internet. Al mismo tiempo, las audiencias también se diversificaron y especializaron, pero paradójicamente, los medios han sido mucho más lentos para entender esta especialización y segmentación de las audiencias. En México, la primera gran reforma político-electoral de 1977 a 79 abrió, entre muchos otros temas, el derecho a la información como parte de la liberación del sistema autoritario de entonces, pero fue el tópico menos aterrizado y desarrollado en las legislaciones y medidas concretas. Hubo foros, mesas de debates, ponencias. No sé si alguno de los aquí presentes se acuerda de Reyes Heroles y de toda esta serie de reformas que derivaron en un cambio al artículo 6º constitucional y el 7º. Por ejemplo, la reforma del artículo 6º de la Constitución dejó una frase casi enigmática que nunca se desarrolló en la ley secundaria alguna: el derecho a la información será garantizada por el Estado. Fue una frase que despertó muchas expectativas, pero dejó pocas concreciones. Ni siquiera se incorporaron algunos conceptos que el propio Estado mexicano ha formado y ha firmado en convenciones internacionales y ante la ONU, como el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Este artículo, que a veces se cita mucho, de hecho hay una organización que se llama Artículo 19, pocos lo conocen y no está de más recordar que dice este artículo 19 que México firmó y que está por encima de la Constitución mexicana incluso. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, de investigar y recibir informaciones y opiniones, de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. ¿Sí? O sea, este artículo hay que leérselos a gente como Javier Duarte, el gobernador de Veracruz, o quizá alguno de los colegas por esta región, que tienden a criminalizar a los usuarios de Twitter o a los usuarios de Facebook, diciendo que ellos están promoviendo a través de sus cuentas el terrorismo en algunos casos, o los rumores, etc. El artículo 19 de esta convención dice que no se puede molestar, y la molestia incluye todo, desde llamarlo a declarar, menos encarcelarlo, a causa de sus opiniones, de investigar y recibir informaciones y difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. En ese sentido, el derecho a la información tiene tres ingredientes básicos que durante las 2 últimas décadas ha sido la constante para poder enfrentar a eso que desde 1980 la UNESCO planteó como una tendencia doble: mayor demanda por derecho a la información y mayor concentración al mismo tiempo en el mundo empresarial de los medios. Los tres ingredientes de este derecho son el derecho del ciudadano de atraerse información, que es la posibilidad de acceder a los archivos, registros y documentos públicos, y de decidir el medio en que se lee, se escucha o se contempla esa información. Es decir, acceder y al mismo tiempo escoger o elegir a través de qué medio uno puede tener y difundir esa información. 2.
El derecho comprende las libertades de expresión, de imprenta, del libre tránsito en Internet, así como el derecho a constituir sociedades y empresas informativas para difundir. 3. El derecho de recibir información de una manera objetiva, oportuna, plural, completa, sin menoscabo del tipo de plataforma tecnológica de la que se recibe esa información. Es decir, este tercer ingrediente obliga a quienes somos periodistas o a quienes son dueños de los medios de comunicación a tener que aportar información de una manera objetiva, oportuna, plural, completa, igualito que los de tercer grado. Ellos están en ese escenario. Pero no fue sino hasta la reforma al mismo artículo 6 constitucional mexicano, realizada hasta la alternancia panista en el 2002, 25 años después de la reforma del 77, que se incorporó uno de los elementos que constituye el vasto terreno del derecho a la información y que fue mencionado ahorita, que fue el de acceso a la información. Yo ahí formé parte de un grupo redactor de esa ley que se quedó digamos como uno de los pocos cambios reales o sustanciales que se hicieron durante el foxismo. Digo, nunca nos imaginamos que íbamos a crear otra burocracia espantosa que se llama el IFAI, pero bueno, nadie sabe con quién trabaja. El caso es que sí se incorpora ese derecho, que es el de acceder, que es el primer ingrediente del derecho a la información, que uno pueda tener acceso a lo que plantea y lo que tiene el Estado. La libertad de expresión, consagrada en el artículo 7º de la Constitución y claramente emparentado con el artículo 6, por abordar una condición sustantiva del derecho a la información, ha quedado como uno de los ejes casi intocados en materia de la Constitución, pero difícilmente realizables en condiciones de control, sumisión o concentración económica de los medios de comunicación frente al poder político desde hace más de 2 décadas. El artículo 7º constitucional mexicano establece que es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia. Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni exigir fianza a los autores o impresores, ni coartar la libertad de imprenta, que no tiene más límites que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública. En ningún caso podrá secuestrarse la imprenta como instrumento de delito. Esta frase viene de una vieja ley, que es la ley de imprenta de 1917. Realmente estos dos artículos, el 6º y el 7º, se volverían a revisar hasta 2013. Es ya en el gobierno actual, con Enrique Peña Nieto al frente del poder, con el nuevo Congreso, que otra vez, en el marco de la reforma de las telecomunicaciones y de la radiodifusión, se vuelve a plantear una revisión para ver qué es lo que hacía falta. Todo el mundo sabemos que esta necesidad de replantear el derecho a la información no era una concesión gratuita del COPETIS, digo, del señor Peña Nieto. Él llega presionado por un movimiento ciudadano de jóvenes que en su momento se conoció como el Yo Soy 132, y que le planteó un desafío político y legislativo, es decir, democratizar el régimen de medios de comunicación y replantear su relación con Televisa, que eran los dos factores y elementos. Como una respuesta o intento de respuesta a ese desafío que planteó el movimiento Yo Soy 132, se realiza la reforma constitucional, que también tenía otra agenda. La agenda también tenía que ver con la apertura del sector de telecomunicaciones a la inversión extranjera, ¿sí? Es decir, romper con esta idea de que no podía haber extranjeros que pudieran entrar al mercado mexicano y que nosotros siguiéramos siendo territorio Telcel toda la vida, ¿no? Y que también hubiera competencia en el sector de radiodifusión
donde, bueno, ya todos sabemos que hay dos grandes televisoras que concentran el 99% de las frecuencias existentes en televisión abierta, ¿sí? Y además hay una de esas dos empresas que se llama Televisa, que no solamente tiene el 70% de las frecuencias de televisión abierta, sino que ya tiene ahora en este momento el 62% de los suscriptores de televisión restringida, es decir, concentración en la abierta y concentración en la restringida. La reforma planteaba que eso se iba a modificar, y en las recientes modificaciones del artículo 6 y 7 de la Constitución se incorporan algunos elementos que venían incluso ya desde el informe McBride del 80. Uno de esos elementos es que el Estado debe garantizarle a la población la integración a la sociedad de la información y el conocimiento mediante una política de inclusión digital universal. 2. Las telecomunicaciones y la radiodifusión son servicios públicos de interés general. Este fraseo, que puede parecer fraseo un poquito retórico, tiene una connotación y una definición muy importante. Cuando un Estado como el mexicano a nivel constitucional define a las telecomunicaciones y a la radiodifusión como servicios públicos de interés general, ¿qué significa? Que por encima supuestamente del interés comercial de las compañías debe estar el interés general, y que las compañías tienen que garantizar el acceso a la telefonía, al internet, a las plataformas de televisión digital para poder hacer negocio con una concesión, ¿sí? Cosa que evidentemente les fue muy incómodo a los agentes dominantes en estos mercados. 3. La radiodifusión también es un servicio de interés general, por lo que el Estado garantizará que sea prestado en condiciones de competencia, calidad y beneficios a la población. Estos tres elementos fueron agregados al artículo 6 constitucional, ¿sí? Pero todavía más importante, estoy remitiendo a la reforma constitucional, la del 13, no a la reforma de la ley secundaria del 14, la de este año. La reforma del 13, de 2013, en el artículo 6 constitucional le agregó algo que es una bomba para el modelo Peña Nieto. Se le agrega a ese, en el apartado 4, la prohibición explícita de que la transmisión de publicidad o propaganda presentada como información periodística o noticiosa está prohibida. ¿Lo oyó Rodrigo Medina? También marcó que se establecerán las condiciones que deben regir los contenidos y la contratación de los servicios para su transmisión al público, incluidas aquellas relativas a la responsabilidad de los concesionarios respecto de la información transmitida por cuentas de terceros, sin afectar la libertad de expresión y difusión. En esencia, estaban haciendo una reforma para prohibir que el modelo Peña, por ponerle un nombre, volviera a repetirse. Es decir, que nadie comprara tiempo aire en la radio y en la tele y en los medios impresos para simular información y ganar cobertura. Solo al final del artículo 3, del artículo 6, se vincula la información con los valores que están establecidos en el artículo 3 de la Constitución. Es decir, enuncian que la información debe ser democrática, considerando la democracia no solo una estructura jurídica y un régimen político, sino un estilo de vida. 3, será nacional, sin hostilidad ni exclusivismos. 2. Y 3, contribuirá a una mejor convivencia humana, tanto por los elementos que aporte a fin de robustecer en el educando, junto con el aprecio para la dignidad de la persona y la integridad de la familia. En otras palabras, el derecho a la información y la libertad de expresión, de acuerdo con la convergencia de los ordenamientos constitucionales en México,
debe fomentar la tolerancia, la libertad de creencias, la promoción a la democracia, combatir fanatismos, ignorancia, servidumbres, racismos y prejuicios. Es decir, el 80% del contenido de la televisión debería salir. Es una noción amplia de nuestros máximos valores cívicos, empezando por Laura Rosa, pero bueno, vinculados a esta tarea del derecho a la información. El punto fundamental es que este objetivo está muy lejos de haberse concretado en la sociedad. Y de ahí venimos a lo que sucede en el 2014, en este año. ¿Qué sucedió? Que dentro de... perdón, se me olvidaba algo fundamental. En el artículo 6º constitucional se enuncia, así como se enunció en el 77, el derecho a la información en términos generales, se enuncia que el Estado garantizará el derecho a las audiencias. En ese sentido sí les puedo comentar que fue una batalla personal, es decir, junto con otras personas y otros colegas, así como en el 2012 peleamos por incluir el derecho al acceso a la información, en esta reforma era importante incluir el derecho a las audiencias como un elemento fundamental consagrado en la Constitución. Lo logramos porque pues sonaba bonito, ¿no? Sí, vamos a incluir el derecho a las audiencias. ¿Sí? Sí, vamos a hablar de los derechos de las audiencias. La verdad es que les vale madre a los políticos porque no los entienden, ¿sí? Y si los entienden, saben lo que eso significa. Nada más para darles una idea de lo explosivo que puede ser la defensa de los derechos de las audiencias. El movimiento Yo Soy 132 se basó en uno de los derechos de las audiencias más importantes. ¿Cuál fue? ¿Cuál era? ¿Qué estaba pidiendo el 132? ¿Pluralidad de los medios? El origen. ¿Qué estaba pidiendo? En el 131. Derecho de réplica. ¿Sí? O sea, lo que estaban pidiendo los universitarios, los de la Ibero, lo que estaban pidiendo en el origen del movimiento era el derecho de replicar la cobertura informativa que se tuvo en el evento de la Ibero con Peña Nieto, ¿no? Ese es el origen, es un derecho de audiencia, ¿sí? Otro derecho de audiencia, el de tener contenidos de calidad, el sin violar libertad de expresión, que también es ahí, siempre va a estar una discusión, ¿no? Muy peligrosa a veces, porque también se puede usar el derecho de audiencia como método de censura, pero era muy claro en la reforma constitucional que los derechos, en la audiencia de los usuarios de Internet, el derecho a la información, no le corresponden a la Secretaría de Gobernación ni a ninguna instancia política ser los responsables de vigilarlos y vigilar su cumplimiento, sino a una entidad autónoma, ¿sí? Autónoma del poder político, autónoma del poder económico de las grandes corporaciones, en especial de las televisoras, y que no fuera un instrumento partidista, como al final de cuentas ha resultado ser el INE, la CNDH, todos estos organismos que se crearon en 20 años de transición mexicana muy dura y muy errática. ¿Qué sucede en el 2014? Todos aquellos principios que se incorporaron en la Constitución, en la legislación secundaria, en la reforma de telecomunicaciones y de radiodifusión, son simple y sencillamente hechos a un lado. Hay por lo menos 16 elementos de anticonstitucionalidad en la reforma que se aprobó en junio de este año, mientras la gente estaba gritando sí fue penal, y todos andábamos bueno, no todos, pero había una especie como de distractor, evanescencia sobre el mundial. Se aprueba la reforma constitucional, la reforma secundaria en telecomunicaciones y luego la energética, ¿no?
muchos de los planteamientos tan avanzados, que eso es innegable, de la Constitución, en la concreción de la ley secundaria son absolutamente violados. Uno, para empezar, el derecho a la información. Dos, el derecho a las audiencias, que simple y sencillamente se queda al margen, no se especifica. Y cuando se especifica, simple y sencillamente quien viola el derecho a las audiencias no va a tener ninguna sanción. Es como un llamado a misa. Decirle a Televisa: ay, Televisa, dale derecho de réplica a estos muchachos que acaban de ser llevados al penal de alta seguridad de Nayarit. Tú ya dijiste que son vándalos y violentos, dale derecho de réplica. No, no puedo. Ay, les dijimos que dieran derecho de réplica y no van a poder. O sea, así se podría concretar esta dinámica, ¿no? Lo otro es que la concentración mediática, la posibilidad de realmente abrir el tema de la competencia, no se concretó con reglas claras en la reforma de telecomunicaciones. Hay muchos elementos en donde sí limitan el monopolio de telecomunicaciones, que es Telcel, América Móvil, Telmex, Telcel. Pero todo lo que tiene que ver con el modelo de concentración en radiodifusión se pone por debajo del asunto. O sea, se le permite a Televisa seguir concentrando el sector o el mercado de la televisión restringida, ¿no? Y ahí tuvo toda una discusión muy enredada, difícil de entender para el común de la gente, sobre si era sector o servicio lo que debía regularse en radiodifusión y en telecomunicaciones. Finalmente a Televisa lo que le interesaba era que los legisladores incorporaran el criterio de regular por sector, no por servicio, porque al regular por servicio pues se incluiría el servicio de televisión restringida y entonces ellos ahí tendrían que haber desincorporado alguna de sus empresas, ¿no? Por ejemplo, Cablevisión Monterrey, o no comprar Cablecom, o impedir la compra de Cablecom. Pero para mí lo más grave, más allá de esta disputa corporativa entre los dos gigantes, que ahora acaba de revivir con Izzi, más allá de esto, lo que a mí me pareció más grave y que violenta el derecho a la información y los derechos de audiencia es el retroceso que implica que la Secretaría de Gobernación vuelva a tener el control y la vigilancia ya no solo de los contenidos mediáticos, es decir, de radio y televisión, sino el control y la vigilancia de los contenidos en Internet. ¿Sí? Le bajaron un poquito al tono original de la iniciativa, que era bastante represivo, una iniciativa que ordenaba prácticamente la confiscación de las líneas telefónicas si la Secretaría de Gobernación decidía que podían ser riesgosas, ¿sí? La geolocalización de todos los aparatos y dispositivos móviles, incluyendo computadoras o tablets, si el Estado pensaba que era necesario. Hubo una protesta, hubo un escándalo internacional incluso sobre este tema. Lo que hicieron no fue eliminar por completo eso. Lo que hicieron fue pasarle la carga de la responsabilidad de la geolocalización y de los datos personales a las compañías, ¿sí? Y las compañías tienen que rendirle cuentas a Gobernación y al CISEN. Es decir, si el CISEN y Gobernación le dicen a Telcel, a Movistar, a Telcel, a cualquiera de las compañías: oye, danos la base de datos y de geolocalización del teléfono de fulanito de tal, ellos deben tenerla y deben darla. Claro, pueden decir: aquí hay una orden judicial, este juez, ya ven que los jueces aquí en México son bien democráticos, bien confiables, este juez ya dio la orden.
Ah, es una orden judicial, cumplimos con la ley, ¿no? Es muy riesgoso esto. Por eso, lo que vivimos en 2 años en materia de derecho a la información, libertad de expresión, derechos de las audiencias, fue luz y sombra. Una luz muy importante en el 2013, que fue la reforma constitucional, que ahí queda. Es decir, esa es un avance que hay que defender o hay que usar para contrastarla con lo que sucedió en este 2014, ¿sí? Luz y sombra porque en el 2013 se concretaron o se incorporaron muchos de los temas que desde el 80 y desde el 77 incluso se han ido demandando para las reformas estructurales en México, que tienen que ver con el derecho a la información. Y sombra porque de una u otra manera se vuelve a confirmar una y otra vez que la principal amenaza, el principal enemigo del avance del derecho de acceso a la información y derecho a la información y derechos de las audiencias y libertad de expresión es la concentración mediática, es Televisa, con todas sus letras, es un corporativo que ya no solamente es soldado del presidente, sino inmobiliaria de la primera dama. Así, de ese tamaño. ¿Sí? Curioso, ¿no? Todo este escándalo de la primera dama para encubrir al presidente, que es en realidad el que cometió la irregularidad de no declarar el bien de su cónyuge, artículo 41 de la Ley Federal de Responsabilidad de Servidores Públicos. Pero por otro lado, para encubrir que la donación de la casa a Angélica Rivera en 2010 era y es un tráfico de influencias de Televisa a Peña Nieto, que entonces era gobernador. Y tráfico de influencias porque él estaba compartiendo un trato contractual con Televisa. Firmó un contrato para que lo llevaran al presidente o para que lo hicieran bonito, para lo que ustedes quisieran, pero era un contrato con una proveedora. Eso es violación a la ley. Entonces ya armaron todo un show en donde lo que menos se menciona es eso, Televisa. O sea, en ese grado de toxicidad hemos caído, y ese es uno de los, digamos, de los desafíos constantes que vamos a enfrentar como sociedad para lograr que esta batalla de 20 años no se vuelva a perder en la fosa de la demagogia. Muchas gracias. ¿Preguntas? ¿Acotaciones? Mire, su servidor soy Ernesto Cerda, ex miembro del CNH por Nuevo León. Me tocó vivir esta historia, me tocó ver siempre cuando nació por mi madre Bohemios, por aquellas épocas, guardo todo En Radio UNAM. Yo no estaba en Nuevo León, yo era el presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de Nuevo León y era el representante ante el CNH. Y me queda claro que hemos avanzado con mucho lentitud desde el 68, donde era definitivamente hablar mal de un presidente como lo expresa cualquiera hoy, era verdaderamente peligroso, así de simple. Hoy hemos avanzado, no lo que nosotros queremos, pero yo les he dicho, porque quiero decirte que nosotros hemos iniciado una serie de manejo legal. Yo juego con las reglas que tiene en este momento el Estado en su nivel. Nosotros denunciamos el caso de los chapulines
la candidata de Acción Nacional. Recordar, nos fuimos y nos fuimos hasta la Corte Interamericana. ¿Qué me gustaría plantearte contigo? ¿Cuál es tu opinión? Nosotros en el caso, por ejemplo, de Hugo, uno de los presidentes municipales de aquí y del gobernador de aquí, le pedimos para hacer un análisis, como somos un Instituto Nacional de Estudios Estratégicos desde el 96, le hacemos análisis. Entonces le pedimos pues, lo de la deuda, que es un problema grave en el Estado, y si accedió, nomás quedan 26.824 hojas, para que te des una idea, y había que pagarlas porque si no, no te las dan. Primer manejo. El problema de la famosa derecho a la información está acotado por cosas prácticas que un ciudadano sencillo y común difícilmente lo va a poder hacer, ¿no? Porque somos un grupo de gente que podemos pagar y seguir todo el proceso. Esa es primera opinión. ¿Qué tan práctico es una y otra? La segunda viene porque el día de ayer nosotros recibimos una notificación de la Presidencia de la República, porque hicimos una denuncia, la única que hay del país, por el robo de gasolina en cada una de las gasolineras del país. Y cuando voy a la PGR a nivel nacional dice que no hay ninguna denuncia de ningún ciudadano y que me van a recibir la mía, porque llevo un notario público, hicimos todo el rollo, y me dicen, nomás que hay un pequeño problema, usted no es la autoridad competente para poder hacer la denuncia. La denuncia es el Profeco. Entonces le bueno, entonces yo me voy contra Profeco y ahorita estamos, le dijimos al presidente de la República, oye, ¿sabes qué? Tu señor, su procurador de Profeco mandó una circular a todos los delegados del Profeco del país que no se metieran con las gasolineras ni siquiera para verificarlos. Entonces le digo al presidente, oye, pues aquí es un acto de corrupción real, práctico, que hay que hacer, y ya nos dieron derecho de audiencia. Pero imagínate todo el proceso que traemos para poder, cuando menos que tengan derecho de audiencia. De eso que nos hagan caso, le cuelga, pero vamos a seguir. Tercero, que te des tu opinión sobre este proceso, que hay que seguirlo. El tercero es, nosotros acabamos de entrar a una discusión electoral sobre los avanzados, sobre los chapulines, y acabamos de meter un juicio de revisión constitucional que el Tribunal del Estado de Nuevo León no le quiso entrar, se fue a la sala regional, tampoco le quiso entrar, y ayer domingo a las 5 de la tarde notifican que se va a la sala superior del Tribunal Electoral de la Federación. Pero yo quisiera decirles, y me da tu opinión, en el artículo primero de la Constitución viene algo diferente. Hoy se acabó la jerarquía de la ley en derechos humanos. Hoy el control constitucional está por abajo del control convencional. Y ahí claramente especifica que nos podemos ir a la Corte. Tu opinión, porque hay que seguir este proceso. Interesantes son los tres temas muy complejos, pero sobre el derecho de acceso a la información que se va acotando. El que hace la ley hace la trampa, es un dicho mexicano, y las leyes en México se hacen para trampear y para agotar al ciudadano, ¿no? Un ciudadano común y corriente no va a tener la paciencia y la constancia que pueda tener una organización, ¿no? Afortunadamente hay muchas organizaciones que han tomado el acceso a la información, que es distinto al derecho a la información. O sea, el acceso a la información es un elemento dentro del derecho, del gran derecho que es el derecho a la información, el derecho de la información. Pero en el acceso, las batallas que se están dando, sobre todo para tener controles ciudadanos sobre el endeudamiento de las entidades, por ejemplo, sobre el manejo de los recursos públicos, han sido avances lentos pero firmes. Yo les recomendaría que no lo hagan sin una alianza con algún medio, ¿sí? Este tipo de batallas hay que hacerlas en compañía de los medios, elegir un medio local o a través de los medios digitales. Los medios digitales, las redes sociales tipo Twitter, tipo los blogs, tipo incluso Facebook, son también una amenaza porque transparentan
el acceso a muchas cosas que no se tienen, ¿sí? O sea, ya no tiene uno que depender de que el periódico tal te publique tal cosa, o de que la radio tal o la estación tal de televisión te dé difusión. Yo creo que hay que hacer una alianza, ¿sí? Tiene que haber una estrategia, como en todo. Y lo mismo también para el caso de robo de gasolina. O sea, acompañar el asunto siempre en relación con un medio. Porque si algo ha cambiado, aparte de muchas cosas en relación con el 68, si algo ha cambiado, es que hay realmente plataformas de información y de divulgación que ya no tienen que depender, por ahora no tienen que depender de ninguno de los medios convencionales que están absolutamente controlados, ¿no? Tan es así que hay toda una generación, y aquí lo podemos confirmar, ahorita podemos hacer una encuesta muy rápida, de una generación que ya no ve televisión. Que, para bien o para mal, yo creo que más bien para mal que para bien, pero es un hecho que ya no lee periódicos. Y así forma a través de las plataformas de información digital. Entonces, esa deserción de audiencias es el resultado de la censura. Sobre el tema de la discusión electoral en Monterrey, yo creo que ahí sí, más específicamente, si José Woldenberg va a estar en estos foros, creo que él puede tener una opinión mucho más autorizada que un servidor. Muchas gracias. Sería la pregunta, ¿cuál sería la debilidad de las redes sociales ante el Estado mexicano en términos de seguridad cibernética, y que en determinado momento, si hay más efervescencia y movimiento social, lleguen a tumbar la red, como sucedió en Túnez, ¿no? Que a partir de las redes se hizo este gran movimiento? Y el ejemplo claro sería que el 20 de noviembre, en la marcha que se convocaba aquí en Monterrey, el CISEN posiblemente tumbó el evento de Facebook, que tenía cerca de más de 20 y tantos mil asistentes y cerca de 200.000 invitados, que fue una marcha que yo creo que histórica por la diversidad y lo genuino que era ver familias y demás, cosa que no se veía en años, y que las distintas universidades privadas y públicas se unieran, y familias en general. Tal fue el miedo que también cerraron la Universidad Metropolitana, porque el gobierno del estado pidió que cerrara la Universidad Metropolitana, que está en sus instalaciones en el centro de Monterrey, debido a la marcha, y desplegó una cantidad de policías exagerada, pues, y el jefe de la policía estaba ahí también. ¿Cuántos manifestantes más o menos hubo? Cerca de 10.000 manifestantes, que es mucho para esta ciudad, y creo que la digna rabia de todos y todas pues se vio expresada. Y otra pregunta también sería esta nueva apuesta que le están haciendo los universitarios a los medios libres, ¿no? Esta forma de estar generando información desde abajo por las redes, y que creo que ha estado impulsando el movimiento zapatista en estos últimos momentos, en estas últimas salidas del zapatismo, donde ya no deja entrar a prensa comercial, ni a la jornada, ni al proceso, y está impulsando el movimiento de medios libres desde ahí. Entonces, muchas gracias. Uy, bien interesante, porque es un tema muy candente, de no fácil solución ni fácil respuesta. No quiero pecar de exceso de optimismo frente a las redes, porque también hay muchos riesgos, ¿no? Es decir, las redes son muchas cosas, son libres, pero también son maleables, dependen de una plataforma de tecnología, ¿no? Que a final de cuentas es norteamericana, y a final de cuentas dependen de las compañías telefónicas. Por eso lo que yo les mencionaba de la manera tan astuta como le dieron la vuelta, para que no sea el CISEN directamente, sino la compañía. Lo más probable es que haya sido la compañía,
la que tumbó la página de Facebook. ¿Bajo qué argumento? Se nos cayó el servidor. Entonces, ¿cuántas veces no lo hemos oído, no? Pues se nos cayó el servidor. ¿Qué recomiendo en lo personal? En el blog de Homo Sapiens hace 2 días se publicó un texto que a mí me gustó mucho, de un muchacho que fue el que encabezó en el 2014 las movilizaciones de los defensores de la neutralidad de la red, que ya todo movimiento va a tener que tener un hacker. Es decir, tenemos ya incluso el conocimiento tecnológico, ¿sí?, de las redes y de cómo darle la vuelta a la caída de los sistemas. Evidentemente no es un conocimiento socializado, yo no lo sé. O sea, yo solo sé subir fotos y twitters y todo esto e informar y dar conferencias. Pero digamos que el conocimiento fino lo debe tener y los tiene ya toda una generación de jóvenes especializados en informática y jóvenes que también ya son movimiento de ciberactivistas, ¿no? Y creo que si se hacen este tipo de iniciativas como la del evento de Facebook que me mencionas, debe haber alguien que pueda prevenir, ¿no?, cualquier caída, porque también el mismo sistema informático te permite darle la vuelta a los elementos de censura. Ojo, es fácil tirar un sistema ahora, pero también es fácil darle la vuelta, ¿sí? ¿Por qué? Por la misma tecnología, ¿no? Entonces yo creo que mi recomendación es esa, es decir, no dejemos todo a la buena de las circunstancias, ¿no?, sino que también seamos un poquito más estratégicos, ¿no? En eso como en todo, es decir, como en los eventos masivos, como en aguas con los infiltrados y con los encapuchados, los ciudadanos que estamos realmente por la democratización del país o por lo que sea, damos la cara, ¿sí? La damos, ¿sí? Los zapatistas, por alguna connotación muy clara, son un movimiento guerrillero, usan capuchas, pero estos que están usando capuchas ahorita ni son zapatistas, ni son anarquistas, ni son radicales. Hay que dar la cara. Entonces yo creo que también en esta parte, ¿sí?, de dar la cara, está una manera también de ser transparentes y de ser y de evitar las infiltraciones de los mismos cuerpos de seguridad. Usted hablaba del 68. Parece que el Estado mexicano no tiene otra receta. Lo que pasa es que en mi caso es la primera vez que lo veo de una manera tan clara. Me tocó ver la quema de la puerta del Palacio Nacional, me tocó ver cómo el Estado Mayor que estaba dentro del Palacio Nacional organizó, entre comillas, ese evento, y luego vino la redada policíaca. Y en el 68 fue el Estado Mayor. O sea, el Batallón Olimpia y todos esos cuerpos parapolicíacos, parece que no conocemos otra, o sea, parece que la naturaleza del Estado mexicano no conoce otro tipo de respuesta, pero los ciudadanos sí tenemos que conocer otro tipo de respuestas frente a eso, frente a esa provocación y frente a esta posibilidad de que vulneren nuestros medios de comunicación alternativos. Último apunte, sí. Acaban de aprobar un cuartel para que traigan más de 3,000 efectivos de la policía militar a someternos, a cuidar la inversión del fracking, y a eso viene pues aquí en Monterrey, ¿verdad? Financiado por la iniciativa privada, la policía de los... Sí, por supuesto, lo que hay es una preocupación muy grande por la vulneración de los grandes negocios, ¿no? El asunto es que no pueden vulnerar a la población, ¿sí? Y que hay que estar muy pendientes de todo, ¿sí?, de todo lo que tenga que ver, y sobre todo en los procesos de licitación.
La mejor arma también es exigir información, cuentas, ¿no? Antes de pasar a la acción directa. Quería preguntar, bueno, es un tema en concreto, normalmente tienes así medios libres, autónomos, con un posicionamiento un tanto diferente. Por ejemplo, podría decir, no sé, Carmen Aristegui para algunas personas de aquí, pero la pregunta en sí, ¿cómo lo puedo explicar? Muchas veces estos medios generan una crítica a partir de falaces construcciones sociales que nos vienen a implantar los medios liberales. Pues lo que decía, por ejemplo, de Carmen Aristegui, pues se tuvo que estar autocensurando en diversas ocasiones por este tema de la banda ancha, y son distintos posicionamientos que tiene que adecuar el periodismo. Lo que quisiera preguntar como tal sería, ¿qué deben hacer para evitar recurrir a estas prácticas políticas? En estas prácticas de autocensura, ¿los periodistas o todos en general? O sea, los que se consideran alternativos, independientes, autónomos, que no quieran estar, digamos, pues generando el mismo discurso del poder que solo se ve a sí mismo. Te puedo comentar que, como todo en la vida, hay una negociación. Digo, si uno cree en la libertad de expresión, uno cree en el derecho a la información y uno cree y lucha por eso. Pero tampoco puede ser uno suicida, ¿no? Y también uno mide, no censurarte, pero mides tus circunstancias, ¿sí? O sea, y tú eliges, ¿no? También para quién trabajas, si eres periodista. ¿En qué sentido va toda esta reflexión de que no es todo ni negro ni blanco? ¿Sí? Hay muchos grises, y creo que los ciudadanos tenemos ya capacidad de discernir, ¿no? Evidentemente Carmen trabaja para una empresa, que es una concesión. Evidentemente, pues también se tiene que cuidar. Y evidentemente tiene que privilegiar el espacio que se ha ganado ella, pero no por ella misma, sino por la misma audiencia, ¿sí? Es decir, sería condenable si ella dejara de hacer lo que está haciendo. ¿Sí me explico? O sea, sí, evidentemente a veces tiene que medirse, ¿no? Pero una cosa es medirse y otra cosa es ceder. O sea, ya ser un vocero del poder, o de los poderes nada más, ¿no? Y creo que en ese sentido el fenómeno de Aristegui es muy importante, porque es quizá en muchos años la única periodista que ha podido introducir una agenda crítica y además muy incómoda para los poderosos en un medio comercial, o sea, en un medio que depende de una concesión del Estado, ¿no? Entonces ese es un logro, porque además es un medio masivo, por eso le tienen tirria y les muestra, ¿no? Porque además su audiencia es masiva, ¿no? El fenómeno del proceso es distinto, es una revista crítica, muy crítica, pero no es un medio masivo, es un medio impreso, ¿sí? Lo que publica Proceso lo leerán 100,000, lo que transmite Carmen llega a millones, y ahorita con el asunto de la Casa Blanca, fue una cosa bárbara, ¿no? Entonces, hay que a veces tener cierta estrategia. Yo no digo transigir, pero también entender que en ciertos momentos se puede hacer ciertas cosas. ¿Qué hago yo? O sea, yo sé también que trabajo para una empresa, y sé que también esa empresa pues tiene su línea y su agenda informativa, pero también tengo un espacio, abro un espacio que es un blog, y si, o sea, a lo que voy es que también la multiplicidad de plataformas nos permite ahora, ¿sí?, poder también llegar con nuestros mensajes de una manera distinta y diversa.
afortunadamente ya no se depende solamente de una plataforma, ¿sí? Entonces, todos deben ser medios alternativos, no solamente unos, ¿no? O sea, los medios alternativos, mencionabas ahorita esta estrategia del ZLN, a mí me parece un retroceso, la verdad, en lo que había ganado el ZLN. O sea, el ZLN había logrado introducir su agenda en los medios tradicionales y empresariales, que no fue nada, no fue cosa menor, ¿no? Por razones del mismo grupo zapatista, ellos deciden ya excluir a estos y nada más usar los medios alternativos. Pero medios alternativos podemos ser ya muchos, ¿eh? Y todos. Es decir, ya no hay negro y blanco. O sea, ya hay una serie de matices, una serie de posibilidades que la misma tecnología te la permite. Lo único que hay que hacer es utilizarlas de manera inteligente o con estrategia. ¿Sí? ¿Contestado? ¿Sí? Es esto de la neutralidad de la red y cómo quedó plasmado en nuestra legislación. Sí. La neutralidad de la red es la condición de libre circulación a través de las plataformas de internet de todo tipo de información. Es decir, nadie debe apropiarse de la red, ni Microsoft, ni Facebook, ni Google, ni ninguna compañía de telecomunicaciones. La demanda de la neutralidad de la red es esa, que pueda ser lo más libre, rápida, igualitaria y en condiciones de acceso lo más amplias posibles para la población, ¿sí? Es un concepto, yo no soy especialista en informática, pero es un concepto que justamente el hacktivismo o los hackers, especialmente Wikileaks, especialmente Assange y toda esta enorme variedad de movimientos que de los nativos digitales han incorporado. Justamente el tema de neutralidad de la red en la legislación secundaria fue muy criticado, ¿sí? Porque dejaron la neutralidad de la red a discrecionalidad de las compañías, ¿no? Y eso también generó un problema internacional, porque curiosamente legislar en internet desde un Congreso Nacional implica un impacto internacional. Es lo que a veces nuestros gloriosos legisladores y políticos no entienden, que el internet no es el canal 2, es decir, no es nada más algo que se ve aquí en México. O sea, si tú vas a afectar la neutralidad de la red, estás afectando también las plataformas de Estados Unidos e internacionales. Entonces, por eso se quedaron como muy nerviosos cuando hubo críticas muy severas a la legislación secundaria mexicana. ¿Sí? Básicamente quería preguntarte, recientemente salió un artículo en Le Monde donde dice que el pueblo mexicano se levantó contra el Estado dominado por la mafia, ¿no? Algo así. Y eso me hizo pensar inmediatamente en lo que ha pasado en las últimas décadas, ¿no? Desde las 2 últimas décadas, y de cómo poco a poco se ha ido coartando la libertad de los mexicanos con militares por todas partes, policías renovadas y, bueno, sin contar a los malitos que le dicen acá así, y pareciera que todo tenía por objetivo el momento que estamos viviendo ahorita, ¿no? La crisis que está pasando el gobierno ahorita con lo de Ayotzinapa, pienso que es un parteaguas, porque pareciera que fue un plan orquestado para desmantelar de recursos un Estado. ¿Qué opinas tú del papel de la prensa internacional o de los medios internacionales en este contexto?
Hace 3 meses, híjole, parecía que estamos hablando de 6 años. Hace 3 meses, agosto del 2014, 24 de agosto de 2014, Enrique Peña Nieto entraba al Waldorf Astoria, acompañado de Angélica Rivera, la Gaviota, sonrientes, a recibir de la comunidad judía de Nueva York el premio al mejor estadista del año 2014. ¿Sí o no? Sí. Agosto 2014, el New York Times publica la columna de un fulano cuyo nombre no me acuerdo, donde habla del Mexican Moment. Agosto 2014, ese mismo periódico que citas, Le Monde, hablaba del Mexican Moment en términos franceses. Y 3 meses después, ¿qué pasó? Por eso yo creo que el señor está turulato, ¿no? Es el Mexican Moment. Y ahora es el Mexican Murder, ¿no? Estamos, nada más hablan de fosas y ahora de esa pinche casa, ¿no? ¿Qué? ¿Cuál es el problema? Pues si todos recibimos casas y donaciones. El punto fundamental es que un gobierno que depende tanto de las percepciones y no de los hechos es también muy vulnerable. Y un hecho que fue el de Ayotzinapa acrisoló lo que durante 8 años los mexicanos hemos padecido, los regiomontanos, los de Coahuila, los de Zacatecas, los de Veracruz, los de Guerrero. Y creo que la frase más inteligente que se está circulando a través de las redes expresa un estado de ánimo. Lo que yo veo es un cambio de 180 grados en un estado de ánimo nacional. La mejor frase del ya me cansé es ya me cansé de tener miedo. ¿Sí? Cuando ya cada vez más gente te dice eso, pues aunque les mandes policías, aunque les mandes generales, aunque les mandes guarros, mañosos, malosos, ¿sí me explico? O sea, el rey anda desnudo. El rey no es Peña Nieto, el rey es el sistema. Peña Nieto es un subproducto decadente de este sistema, así lo digo. ¿Sí? El que anda desnudo es el sistema. Digo, podrán hablar el secretario de la Defensa y decirnos que no se metan con el ejército. Señores, que se mete el ejército a los cuarteles. Eso es lo que estamos demandando los mexicanos. Quizás no está tan articulado en estos momentos. Pero el problema, y no nos hagamos pendejos, el problema de Ayotzinapa, de Tlaxcala, por el que está atorado este gobierno, es que no quiere involucrar al ejército. ¿Sí? Y hay indicios de que hubo participación militar. Ese es el problema de fondo. Y hay indicios informativos. Por eso es tan peligrosa la información. Cuando Omar García, que es uno de los jóvenes de Ayotzinapa, dice con Carmen Aristegui, hubo un soldado que no nos quiso dar asistencia, o sea, está diciendo algo muy pesado, no lo está diciendo cualquiera, o sea, lo está diciendo un sobreviviente directo de los hechos, ¿no? Está dando un elemento informativo muy fuerte, ¿sí? Cuando el señor Murillo Karam da la respuesta que dio, pues muchos la vimos, que dijo que bueno que no intervino el ejército porque hubiera actuado a favor de la autoridad constituida, que era la Secretaría de Seguridad Pública de Iguala. A ver, ¿realmente creen que somos tan pendejos? O sea, o tontos. Mira, es que el tema me pone vehemente. El problema fundamental es que se agotó el modelo calderonista, peñista de combatir el crimen organizado. Los soldados tienen que retornar a los cuarteles, ¿sí? Y hacer un replanteamiento fundamental
de lo que ha sido el crimen organizado de este país a raíz de los Zetas. Y los Zetas tienen que ver con el ejército. El salto cualitativo de esta pesadilla que vivimos los mexicanos tiene que ver con los Zetas, ¿sí? Tiene que ver con esta transformación del agronegocio del cultivo de la droga al gran negocio de la violencia, la extorsión, la intimidación. ¿Qué está pasando? Pues que ya no hay gente que ya no se queda callada, ¿sí? O sea, ¿qué nos van a masacrar a todos? ¿A todos nos van a mandar a una fosa? ¿Quién va a cerrar la fosa? ¿Quién la va a acabar? O sea, no puedes tú controlar toda una sociedad que ya está. Entonces yo creo que lo que ha pasado en estos 3 meses es eso, una modificación del estado de ánimo nacional, o sea, a lo mejor con todas las gamas posibles, desde los más radicales hasta los más pacíficos o no tan activistas, pero ya hay una modificación, ¿sí? Entonces creo que eso es lo que está reflejando la prensa internacional, y eso es justamente lo que ya no saben cómo enfrentar, porque ya cambió, y cambió muy fuerte, ¿sí? Lo que no ha cambiado pues, es la lógica del gobierno frente a esta crisis, que hoy lo dice muy bien Silva Herzog, que es el artículo del Reforma, del Norte. No es un escándalo lo que estamos viendo, es una crisis, ¿sí? Y lo siguen manejando como si fuera un escándalo, ¿sí? Son unas telenovelas, un capítulo, vamos, sáquenle la pobre gaviota, mátenla digitalmente, ¿sí? Que hagan ridículo con el señor, ¿no? No, pero el problema no es ella, evidentemente el problema no es ella, ¿sí? Nos podremos burlar en términos de catarsis social de la señora Gaviota, pero la crisis que tiene que ver con la corrupción y la crisis que tiene que ver con la seguridad pública no desaparece. He dicho. Dentro de toda esa experiencia que tuvo en el 2013, 2014, sobre cuando se estuvo negociando la ley de derecho a la información, ¿cuál es su opinión sobre el papel que deberían estar teniendo en todo esto los partidos políticos? ¿Los partidos? Los partidos políticos. Pero realmente, exactamente, eso es lo que quiero que usted comente. Creo que otro ángulo de la crisis de Ayotzinapa es la crisis del Pacto por México. O sea, el gobierno del Pacto por México se desmoronó. No la desmoronó la reforma energética, la desmoronó Ayotzinapa. Porque antes de Ayotzinapa pues ya había habido una crisis muy fuerte, y sigue existiendo una crisis muy fuerte en el PAN. Y ahora el PRD, o sea, digo, si alguien duda de que Iguala es la sentencia para el grupo dominante del PRD, son los chuchos, y para el PRI. Y para el PRI que pues no sé qué hacer, más que decir las tonterías que dice el señor César Camacho, ¿no? Vamos a cerrar filas en torno al señor presidente. Cierren filas en torno a la sociedad, no al señor presidente, por favor. O sea, los partidos son entidades de interés público. Y también Morena ha sido muy raspada con este tema. ¿Por qué? Porque el cálculo político electoral en una crisis como esta no sirve. O sea, si el señor López Obrador, o el señor Madero, o el señor César Camacho, o el señor Carlos Navarrete hacen cálculos electorales a partir de una crisis de estas dimensiones, va a pasar lo que pasó en Argentina. Se vayan todos. Eso va a decir la gente, eso está diciendo. ¿Sí? Entonces, creo que evidentemente es una crisis que sobrepasó a los partidos. O sea, que rebasó, porque en el tema del derecho a la información, siempre la sociedad ha avanzado más que la legislación y que el Estado. ¿Sí?
Y en estos casos, el caso Ayotzinapa es un caso de derecho a la información. O sea, la información fue ganándole a la acción del gobierno, ¿sí? Cuando las fosas estaban, el gobierno todavía estaba en otro tema. Y cuando Murillo Karam sale a decirnos lo que ya Solalinde había dicho, lo que ya muchos sospechábamos, su mensaje muere e indigna y genera esto que se llama el ya me cansé, o sea, transforma eso en un estado de ánimo social, nacional distinto. Hay un fenómeno de socialización de la información. En ese momento los nuevos medios han jugado un papel fundamental y los partidos han quedado absolutamente rezagados. Ese es el otro tema que también... Ante esa crisis. Creo que es una buena pregunta también para Goldenberg, pero yo le estoy bateando a Goldenberg. No, pero a mí me encantaría escucharlo, ¿no? Escuchar su reflexión sobre esto, porque... Te invitamos mañana. ¿Mandé? Te invitamos mañana. Sí, si no la veo por streaming, que tengo que regresar al DF, pero no veo en ningún sector de los partidos una claridad frente a esto, ¿no? Están apanicados. Está como fuera de foco, está como en la película de Woody Allen, están fuera de foco, o sea, no saben qué hacer, ¿no? Son como... pero también es riesgoso, y ojo, es riesgoso que no haya liderazgos claros, ¿no? Y es riesgoso también porque evidentemente se hacen más porosos y más fáciles las provocaciones. Pero así está. Sí. Bueno, yo quería preguntar una cosa. Esta reforma que nos has estado explicando no contempla problemas que van más allá del orden nacional, que tienen que ver más con el orden internacional, y que a futuro se nos vienen con esto, o que a futuro vislumbramos con esta apertura de las redes de una sociedad cada vez, la sociedad de la transparencia, la sociedad de innovación, cada vez con menos posibilidades de privacidad, y en la que el Big Brother deja de ser el Estado, porque ahorita están muy concentrados en el Big Brother estatal, y el Big Brother es hacia el futuro el mercado. Entonces cada vez estamos más cerca de que estemos en manos de las grandes corporaciones internacionales, no digamos ya de Televisa, sino de Amazon o de Facebook. Google o de Facebook, en donde cada vez hay menor derecho a la privacidad. Y esto es un tema que se nos viene a futuro debido a este gran desarrollo de las redes sociales y de los nuevos medios de comunicación. No contempla nada la reforma en ese sentido, de orden internacional. Muy buena pregunta. Está por abajo de los estándares internacionales. Desgraciadamente, la ley secundaria se quedó por debajo de estándares internacionales en materia de privacidad, derechos de los usuarios de telecomunicaciones. El tema de derechos de los usuarios de telecomunicaciones es muy amplio porque incluye desde la capacidad y posibilidad del propio usuario de las plataformas de telecomunicaciones de cambiar de compañía telefónica sin ningún problema, exigirle a las compañías tipo Google, Facebook, Twitter, que no utilicen sus datos personales de manera comercial y mercantil. No hay, por ejemplo, en materia de banco de datos, que es el nuevo oro molido, la era del petróleo se está yendo, ¿eh? Es decir, las 7 hermanas pues, van a llegar y van a hacer fracking, pero las verdaderas 7 hermanas actuales se llaman Facebook, Google, Apple, Microsoft, Amazon, ¿mande?
Yahoo, que ya, o sea, YouTube, que ya está incorporada a Google, ¿no? Sobre todo Google, ¿no? Es el Big Spy, ¿no? Es el gran espía. Y el gran espía, lo curioso del asunto es que también ellos son vulnerables. Un poquito lo que le comentaba al compañero, que en las tecnologías digitales o bidireccionales, la bidireccionalidad también es de vuelta. O sea, ellos pueden también controlarnos, pero nosotros también podemos controlarlos, y eso es lo que hay que tener conciencia. Es quizá el nuevo ciudadano digital, y quizás es un tema mucho más amplio y muy hermoso y muy complejo, pero debemos tener conciencia de que si ellos nos vigilan, también nosotros los vamos a vigilar, ¿sí? Y también, mándeme, o sea, a través de qué manera, porque tú de los propios mecanismos que la red te da. Hay que hacer una alfabetización digital para proteger nuestros derechos de usuarios de redes. Ese es un asunto, por ejemplo, que toda la ley evadió. Ese es un tema que al IPT le correspondía y lo evadió. Y creo que es un tema que vamos a tener que hacer desde la ciudadanía. Y curiosamente es un tema intergeneracional muy interesante, porque por primera vez los que tenemos más de 35 años vamos a ser alfabetizados por los que tienen menos de 30. Sí, porque son los jóvenes, como los camaradas que están aquí, que saben mucho más que nosotros de cómo proteger y protegernos frente a el intento de censura de Internet. Quizá es la gran aportación que hizo Snowden, este muchacho que trabajaba para la NSA, al debate global, ¿sí? Y creo que efectivamente la ley se quedó absolutamente rezagada, pero ahora nos corresponde a nosotros, ¿sí? Y creo que hacia allá pueden haber y hacerse iniciativas muy, muy importantes. Sí. Aquí una última pregunta. Yo de nuevo. Sí. Una última pregunta sobre la declaración, bueno, volviendo a Ayotzinapa, Peña Nieto y Casablanca, a su regreso de China, de su declaración de los intentos de desestabilizar al país a partir de todos esos brotes de violencia por lo que había sucedido, yo en realidad lo leí como un intento de Aristegui por desestabilizarlo a él. ¿Qué opinión te merece esta actitud que él toma frente a el reportaje que hace Aristegui, todo lo que destapa de Casablanca, y en general la actitud que los medios toman hacia los hechos, sí, como un intento de desestabilizarlo a él y su gobierno? Digo, esa es mi lectura. No sé qué opinas. No soy psicólogo, pero tradicionalmente, cuando uno lee al paranoico o mensajes paranoides, hay que ver el espejo. No creo que haya sido para Aristegui el mensaje. Fue para el interior de su gobierno. O sea, lo que están viviendo es una crisis de cohesión fuerte. Entonces, claro, siempre que hay una crisis de cohesión, tú sales a inventarte el enemigo, ¿no? Y a crear el enemigo, ¿no? Entonces ya crearon el enemigo, que son los violentos, ¿no? Los violentos, ¿no? No los guerreros unidos. Eso sería lógico, ¿no? Pues los enemigos son los guerreros unidos, ahí están. Según la investigación ministerial, incluso el caso de Ayotzinapa. ¿No? Es curioso que ya no vuelvan a hablar nadie de los guerreros unidos. Claro, porque a lo mejor son más concretos. Y hablar de los violentos es como hablar de todo y de nada, ¿no? Entonces, es inventarte un enemigo, cuando el enemigo lo tienes en casa. Entonces yo creo que sí hay un problema de cohesión y un problema de paranoia. Y si me apuras, creo que está viviendo el gobierno de Peña Nieto una crisis del 5º año apenas llegando al segundo. Entonces, pues yo creo que van a tener que hacer replanteamientos fuertes, muy fuertes.
Gracias.